la nube. Ahora sí. Entonces, bueno, pues esos son los puntos que vamos a ver el día de hoy en este webinar de análisis financiero. Entonces, vamos a comenzar. Aquí prácticamente lo que yo estoy haciendo es mostrarles una imagen en la cual dicha imagen, bueno, ahí aparece dos personas, los ricos y clase media. ¿Por qué les estoy poniendo esto? Porque quiero ayudar a ejemplificar con esta imagen y ayudarles a tener un panorama completo. Principalmente pues aquellos que son nuevos o que están empezando a iniciar su carrera en el área de finanzas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí, si se dan cuenta, estamos viendo una persona que dice rico y una gente que dice clase media, en la cual estamos viendo que el de clase media, pues tiene un auto más deportivo, más llamativo, tiene una gran casa, digamos una casa de lujo o una mansión en este caso, y vemos en este caso que la persona que tiene más recursos, que supone que es el rico, pues tiene un auto más sencillo, una casa más modesta, y digamos que en términos simples tiene una vida más sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué nos quieres decir con esto, Eduardo? Pues prácticamente en finanzas personales hay ocasiones en que hay personas que vemos que realmente son ricos, que tienen una vida eh, sin carencias, o sea, tienen los recursos suficientes para poder cubrir todas sus necesidades que tienen hoy en día, e inclusive de varias generaciones, ¿no? Y vemos gente que no es rica, le va bien, sí le va bien, pero aparentan ser ricos o quieren aparentar ser ricos. Entonces, ¿a qué conlleva con esto? Mucha gente vive de las apariencias. Entonces, pues efectivamente se compran un carro de lujo, ropa, accesorios de marca, tiene una gran casa que de hecho está pagando al día de hoy, o sea, no es una casa propia, porque todavía la está pagando el banco. Y en cambio la gente rica normalmente acostumbra a no vivir sobreendeudado, sino vive con lo indispensable, cubrir sus necesidades básicas y todo lo que tiene ya es propio, no lo debe. En cambio, la gente que aparenta ser rica, todo lo tiene cosas muy costosas, pero aquí prácticamente todo lo debe. Entonces, aquí es lo que yo quiero que comiencen a diferenciar esta parte, porque ahorita lo estamos poniendo este ejemplo como para personas, ¿no? Pero lo mismo aplica para las empresas. Entonces, aquí muchas veces nos podemos guiar con la apariencia de alguien que por el simple hecho de tener un carro del año, un carro de lujo, ropa de marca, tiene una gran casa, pero pues vemos que está agotado, no hasta el cuello, bueno, fuera que hasta el cuello, no, ya dos, tres cuerpos arriba está enterrado en deudas. Entonces, esa es una de las preocupaciones que debemos de cuidar, porque muchas veces nos vamos con esas apariencias de que vemos que le va bien, que tiene, pues sí, cosas de marca, cosas de lujo, vive bien, va a buenos lugares, buenos restaurantes, etcétera, etcétera. Pero pues va a llegar un momento en que si esa persona pierde su empleo, le empieza a ir mal en el negocio, etcétera, etcétera, tiene un altibajo, en este caso que fue algo que sucedió en la contingencia, que pues llegó este momento de inestabilidad y como muchos andaban sobreendeudados, al momento de venir la contingencia, ¡pum! Ya no tenían el mismo recurso que acostumbraban a tener hoy en día y pues las deudas se los empezaron a comer. Entonces, es uno de los problemas que muchos tenemos al guiarnos con esta apariencia, con los falsos ricos o gente que quiere aparentar ser rico, pero es una apariencia, no es que lo sea. Normalmente, esto es igual también clásico por películas de Hollywood que nos aparentan, que nos venden una idea, ¿no? De cómo son la gente rica, ¿no? Si uno empieza a leer biografías de gente rica como, biografías, perdón, de Carlos Slim, Warren Buffett, Robert Kiyosaki, Elon Musk, gente que realmente tiene mucho dinero,
Si se dan cuenta, muchos de ellos viven con una vida modesta, tampoco ellos son de usar muchas marcas. Por ejemplo, el dueño de Facebook, o en este caso Steve Jobs. Steve Jobs, si ustedes lo veían, pues él literal tenía el dinero del mundo, tenía una gran empresa y él siempre vestía exactamente igual, de una forma muy modesta. Entonces es a lo que voy. Si se dan cuenta, normalmente alguien que es rico es que vive debajo de sus posibilidades, pero el ingreso es alto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tiene? Pues como tiene una vida más sencilla, no se sobreendeuda. El carro que tiene es propio, a lo mejor es más sencillo y normalmente busca conservarlo por mucho tiempo. Aquí en ocasiones, pues sí tiene su vivienda sencilla, que alcanza a cubrir todas sus necesidades, porque ese dinero, en lugar de aparentarse rico, ese dinero está en su cuenta bancaria, ¿no? Eso es lo importante, que ese dinero se quede con nosotros y no en alguien más. Aquí en este caso, pues este brother, pues sí, a lo mejor uno ve su estilo de vida y dice, no, pues qué padre casa, qué padre carro y todo lo demás, pero así como entra el dinero, ¡fum!, se va a pagar deudas. Y en el caso de esta otra persona, entra dinero y se va a su cuenta bancaria, porque lo que tiene, a pesar de que es sencillo, pues alcanza a cubrir sus necesidades. Entonces, este ejemplo lo quiero poner para que ustedes tengan este panorama de cómo hay que, pues, el principal aspecto que hay que validar, ¿no? En un análisis financiero. Entonces, bueno, el análisis financiero pues, lo que busca es un equilibrio tanto en sus ingresos como en sus egresos a corto y mediano plazo. ¿A qué me refiero con esto? Que todos sus ingresos que tenga esta persona sean lo suficientes para cubrir con todas sus obligaciones, con todos sus gastos. No solamente los del mes, sino los gastos que va a tener todo el año o en un plazo mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, tener un equilibrio. Si estamos equilibrados, vamos a poder financiar nuevos proyectos, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro aprendizaje y no vamos a dejar que las deudas nos coman. Entonces, es algo muy importante que hay que validar. Entonces, aquí tenemos el concepto de liquidez. Dice, capacidad que tiene una persona o una empresa o una entidad bancaria para hacer frente a sus obligaciones financieras, que prácticamente es el recurso que genera o la riqueza que genera esta persona a corto plazo para cumplir con sus obligaciones o con sus gastos o deudas también de a corto plazo. En el caso de la solvencia, déjenme algo para acá, es exactamente lo mismo, pero aquí ya es a largo plazo. Aquí en solvencia dice, es un indicador que se practica sobre los estados contables. Es una relación entre el total de los activos, o sea, toda la riqueza que genera y ha acumulado esta entidad o esta persona, y el total de sus pasivos. O sea, pasivos de igual forma son todas sus deudas, tanto a corto plazo como a largo plazo. Dicha relación en un cociente que indica cuántos recursos se tienen en activo en comparación con sus pasivos. O sea, cuánto tengo de riqueza en comparación con mis deudas. Entonces aquí sería de lo que yo tengo, de toda la riqueza, casas, carros, muebles, etcétera, etcétera, de todo lo que tengo, cuánto es lo que debo. Entonces, si se dan cuenta, en este ejemplo que yo les estoy poniendo, vamos a ponerle como nombre Juanito. Pues sí, Juanito tiene muchos activos, pero todo lo debe. Y si adicionamos los intereses que le están cobrando, muy seguramente está sobreendeudado, o sea, debe más de lo que tiene. Aquí vamos a ponerle Pedro, de este lado de rico. Pedro, pues tiene su casa, su carro, sus muebles también, y a lo mejor no es tan extravagante, tiene, pues también tiene pues, bastantes activos, pero de todo lo que tiene, pues no tiene deuda, o sea, tiene cero deuda. Entonces sus finanzas están más sanas. Entonces, estos son los principales aspectos que hay que analizar al momento de hacer un análisis financiero de los clientes. Ahora vamos a pasar con la que sigue. Espero que este ejemplo les haya sido de bastante claridad. Si me lo hubieran explicado de esta forma en la carrera, créanme que no me hubiera quebrado
tanto la cabeza ha sufrido tantas jaquecas, porque muchos te hacían aprenderte el concepto, ¿qué es liquidez? Capacidad de una empresa, una entidad, para hacer frente a sus obligaciones financieras, pero, o sea, lo repetíamos como loro, pero no nos explicaban la esencia, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Entonces, bueno, espero que, que este ejemplo o esta explicación no haya sido el caso, sino que sí realmente les haya sido bastante clara este ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente lo que buscamos es que dentro del análisis es detectar que la persona o la empresa tenga equilibrio en sus finanzas, que tenga finanzas sanas, saludables, y saludables me refiero a que tenga la capacidad de generar los recursos suficientes para cubrir sus obligaciones y que tenga un excedente, o sea, que sea capaz de generar riqueza. Ahora, aquí vamos a poner dos conceptos extras, la rentabilidad financiera. Aquí vemos que es la relación que existe entre los beneficios, digamos que dentro de todos los activos que tenga la empresa, que proporciona una determinada operación o cosa. Aquí se refiere al servicio, a los procesos o al giro que se dedica a la empresa, y también a la inversión, que es el dinero que aportan los socios o los dueños del negocio que se ha hecho. Entonces, para los inversionistas, lo que yo invertí, el beneficio que voy a obtener, esa es mi rentabilidad financiera. En la operación de la empresa, al giro que yo me dedico, pues si yo voy a ofrecer un producto, pues no lo voy a vender a un precio menor al costo que yo lo adquirí. Tengo que agregarle un margen de ganancia. Entonces, todo el proceso que yo tengo de compra-venta, recuerden que todas las empresas siguen un sistema: entrada, proceso y salida. En donde salida es el producto terminado y a la hora de tener ese producto terminado obtiene un beneficio. Entonces, el beneficio de esa operación pues tiene que generar una rentabilidad, un beneficio. Y con relación a los activos, bueno, si yo tengo cierta maquinaria, ciertas personas trabajando en una empresa, bueno, pues esas personas, esa infraestructura, esa maquinaria, ese equipo de cómputo, pues tienen que generar un beneficio extra. Entonces, esa es la rentabilidad, buscar un beneficio de mis activos, de mi operación y de la inversión que yo estoy haciendo. Y de lo que, bueno, de la operación pues va de la mano con el esfuerzo que se está logrando para generar ese beneficio extra, ¿no? Ahora, el capital de trabajo, que también es algo que se va a escuchar mucho dentro de bueno, dentro de este tema de análisis financiero, pues es prácticamente todos los recursos con los que cuenta una empresa para poder operar. Y de igual forma, pues es las instalaciones, las oficinas, el local, el equipo de cómputo, la maquinaria, la nómina, que es pues, de todos los trabajadores que están dentro de la empresa, para poder realizar la actividad de la empresa, satisfacer las necesidades de nuestros clientes y obviamente pues obtener el beneficio, ¿no? Entonces prácticamente, de hecho muchos créditos cuando llegan a solicitar para capital de trabajo es para financiar esta parte, cubrir solventar los gastos que se requiere para gestionar la operación del negocio. Entonces, aquí dice, bueno, continuando, es la diferencia entre los activos y los pasivos circulantes o corrientes. Tomen en cuenta que tanto los activos y los pasivos circulantes son a corto plazo. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues que, por ejemplo, aquí, al menos en la empresa, pues nos enfocamos mucho en el mes. ¿Cuánto es lo que se factura en este mes? Y de lo que se está facturando, o de los ingresos que se están obteniendo por la cobranza, pues que alcance para cubrir todos los gastos correspondientes del mismo periodo. Nómina, impuestos, rentas, pues mantenimiento de cómputo de las oficinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el capital de trabajo. Todos los recursos que se utilizan para gestionar la operación de la empresa, ¿no? Ahora, con relación al apalancamiento financiero, que eso pues ya va más relacionado un poquito con nuestro giro, porque pues nosotros estamos en este curso principalmente para las personas que se dedican a hacer análisis financiero.
Y normalmente, pues lo que buscan los clientes al momento de requerir es un crédito. Puede ser, contemplen que hay dos tipos de deuda. Hay, como dicen, hay deuda buena y hay deuda mala. La deuda mala es aquella que va destinada para un gasto y no genera un beneficio. Por ejemplo, que yo pido un crédito para irme de vacaciones, que yo solicito un crédito para comprar ropa, un crédito para ir a lo mejor a un concierto, qué sé yo, ¿no? O sea, el chiste es que ese crédito que yo voy a utilizar no va a generar un beneficio extra. Caso contrario, ¿cuál es el crédito? Bueno, aquel que yo voy a utilizar para generarme un beneficio extra. Un ejemplo, yo le pido al banco que me preste 100 pesos y de esos 100 pesos, pues yo voy a pagar una tasa de interés del 15%, vamos a poner. Y ese recurso yo lo presto a alguien más. Obviamente, para que me genere un beneficio, tengo que dar una tasa de interés más elevada. Vamos a suponer que sea de un 20%. Entonces, el dinero no es mío, es del banco. Y de hecho, eso es lo que hacen los bancos. El dinero de los ahorros de las personas que tiene a la hora de abrir una cuenta de ahorro, ese recurso lo prestan a alguien más. Ellos a lo mejor pagan una tasa de interés muy pequeña, como del 3%, pero a la hora de prestarlo, como en tarjetas de crédito o préstamos personales, pues generan unos rendimientos de un 20, 30, y hay tarjetas que son muy caras que generan un costo anual total de hasta 70%. Entonces, imagínense lo poco que paga el banco y el beneficio que obtiene, ¿no? Y en el ejemplo que estoy obteniendo, si yo pido a alguien 100 pesos con una tasa de interés de 15% y yo presto ese recurso a una tasa de 20%, pues estoy obteniendo de ganancia un rendimiento de un 5%. Entonces, en eso consiste el apalancamiento. Eh, la relación entre el crédito y capital propio invertido en una operación financiera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo pido recurso al banco y lo presto para obtener un mayor beneficio o lo utilizo para emprender un nuevo negocio que pueda dar mayores beneficios, pues ahí me estoy apalancando, estoy generando riqueza con el dinero de alguien más, no necesariamente con el propio. Entonces, de hecho, eso es mucho lo que hacen, por ejemplo, los que se dedican a invertir en bolsa de valores o invertir en mercados Forex, ETFs y demás. Hay opciones de apalancamiento, en la cual pues, si ustedes están apostando o tienen la certeza de que una acción se va a disparar o que una moneda se va a apreciar bastante, entonces se pueden apalancar, les prestan recurso y a la hora de que obtienen los beneficios, pues se multiplican por las veces que ustedes, por las proporciones que ustedes invirtieron. Entonces, bueno, a mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión de capital propio. Entonces, prácticamente es eso, ¿no? Aquí un ejemplo también súper claro, que muchos se pueden apalancar, es con las tarjetas de crédito. De hecho, eso es algo que yo hago muy seguido. Cuando yo puedo aun cuando yo pueda pagar de contado o que yo pueda pagar en efectivo, siempre pago con tarjeta. Porque tomen en cuenta que las tarjetas de crédito siempre les dan una fecha de corte y una fecha de pago. Entonces, normalmente yo procuro comprar después de mi fecha de corte. Por ejemplo, mi fecha de corte normalmente es hasta el día 15 de cada mes. Entonces, si yo compro antes del día 15, pues lo voy a tener que pagar al principio del mes entrante. Digamos que ahorita sería, si yo compro antes del 15 de este mes de abril, lo tengo que pagar luego a principios de mayo. Entonces lo que yo hago es comprar después del 15, que ya pasó mi corte, porque ya todo lo que compre después del día 15, lo voy a empezar a pagar no a principios de mayo, sino sería hasta el próximo mes, hasta el mes de junio. Entonces ahí yo me estoy apalancando con el dinero del banco. Obviamente, a la hora en que tengo que hacer el pago, pues sí tengo que pagar la totalidad.
porque si no pago la totalidad, pues obviamente me van a generar intereses. Aquí en este caso lo que yo hago es, pues obviamente también hay que tener un control de todos los gastos que estás teniendo para evitar esa situación de que caigas en, que te metas en problemas, ¿no? Por no controlar tu deuda. Entonces, aquí yo lo que hago es, todo lo comienzo a comprar después del 15 para que lo pague dentro de 45 días. Y si pago la totalidad, pues literal estoy obteniendo crédito gratis. O sea, me está prestando dinero al banco hasta 45 días y no le estoy pagando ningún centavo por ese apalancamiento que yo estoy teniendo. Entonces, esa es una de las ventajas del apalancamiento, que puedes dar más pasos acelerados en tu negocio, por ejemplo, y te puedes estar financiando, o como dicen, jineteando al dinero, ¿no? Entonces, es una de las ventajas. Y más si agarras alguna promoción de meses sin intereses, de a 3 o 6 meses, pues obviamente eso te va a beneficiar mucho. Entonces, el apalancamiento financiero pues, es una herramienta muy poderosa, pero a la vez también, si no la sabes controlar, o manejar correctamente, también te puede, así como te ayuda a impulsar, pues también te puede ayudar a hundirte, ¿no? Porque no estás manejando correctamente los recursos de tu negocio o de tu empresa. Entonces, como analista financiero, es algo que tú debes de averiguar, que también maneja sus finanzas personales la persona o la empresa que está solicitando el crédito. ¿Sale? Entonces, bueno, esos son otros 3 conceptos muy conocidos dentro del análisis financiero. Ahora vamos a ver los 2 tipos de análisis. Cuando hacemos análisis financiero hay de 2 tipos. Los internos, que prácticamente esta es información que utiliza los niveles directivos o el CEO de la empresa para ver cómo va progresando o cómo se encuentra la salud financiera de la empresa. Aquí dice, consiste en una serie de técnicas y procedimientos, como estudio de ratios financieros, indicadores y otros, que permiten analizar la información contable de la empresa para obtener una visión objetiva acerca de su situación actual y cómo se espera que ésta evolucione en un futuro. Son los indicadores que nos van a indicar, bueno, sí que nos van a estar estableciendo si vamos por una buena trayectoria, si vamos gestionando correctamente la operación de nuestro negocio y que se esté logrando los objetivos de la empresa, ¿no? En caso de que veamos que los indicadores no van bien, bueno, pues hay que aplicar las acciones correctivas para ayudarnos a lograr los objetivos. Que normalmente, pues esto nos ayuda, esos indicadores se establecen al inicio de cada año por medio de un plan de negocios para, pues sí, hacer una planeación estratégica de cómo vamos a proyectar el futuro de la empresa o el crecimiento de la misma. Ahora, el tipo de análisis externo, que es cuando nosotros presentamos nuestros estados financieros ante inversionistas, ante acreedores, proveedores, bancos, para solicitar un crédito, por ejemplo. Entonces, o inclusive a nuestras autoridades, ¿no? Como Hacienda. Entonces, bueno, externo dice, a nivel externo, para proporcionar la información que necesitan inversores, acreedores, proveedores, clientes y, por supuesto, administraciones públicas, el SAT principalmente. De esta manera, todos los agentes externos puedan conocer la situación actual de la compañía. Entonces, si yo estoy buscando inversionistas, pues ellos obviamente tienen que tener acceso a esta información. Si yo estoy buscando proveedores y también les estoy requiriendo crédito, bueno, pues también deben de conocer mi situación actual para ver si tengo los recursos suficientes para cubrir con las nuevas obligaciones que van a tener conmigo a la hora que les autorice un crédito. Con clientes, pues es obvio, si el cliente me está requiriendo un crédito, pues también yo tengo que analizar esa información, porque tomen en cuenta que cuando alguien solicita un crédito, y principalmente aquí en México, a la hora de pedir un crédito, no, sí, sí te voy a pagar, no te preocupes, ahorita estoy súper bien, estoy ganando un buen dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la hora de cobrarles, ¿cómo les ha pasado? De pintarles un escenario súper bonito, ya les pintan un escenario todo lo contrario, ¿no? Pesimista. No, estás viendo que estoy en una mala situación y tú todavía vienes a cobrarme, ahorita no tengo dinero, no tengo ni para comer. Entonces, por eso es muy importante
no guiarse por las apariencias, sino tener esta información actualizada, obviamente verídica, para saber cómo se encuentra la situación financiera o qué tan sano se encuentra la persona en sus finanzas personales, pues ya sea persona o empresa, ¿no? Entonces, por eso hay que, bueno, esos tipos de análisis pueden ser internos para que uno mismo pueda saber cómo se encuentra en su situación actual y ver qué acciones debe de seguir ejecutando o corrigiendo para lograr los objetivos de la empresa, ¿no? Durante un periodo específico, que normalmente se hace cada año, o la planeación estratégica, que se puede hacer entre 5 o 10 años. Entonces, esa es una de las ventajas del análisis financiero interno y externo para que vean cuál es nuestra situación para adquirir nuevos socios o inversiones, adquirir nuevos clientes, solicitar crédito con proveedores o hacer la declaración correspondiente de nuestros impuestos. Ahora, método de análisis financiero. Aquí existen dos métodos, el vertical y el horizontal, como pueden ver en la diapositiva. ¿Cuál es la diferencia de una y de otra? En la vertical solamente se hace el análisis financiero de un periodo en específico, normalmente del mes o del último trimestre. Entonces, eso nos va a ayudar a identificar cómo se encuentra la persona o la empresa al día de hoy, cuál es su situación financiera actual. Pero aquí hay un problema. A lo mejor podemos ver que si los estados financieros está impecable, pues puede ser que tuvo un evento extraordinario, a lo mejor una venta, un contrato especial, o si son constructoras, tomen en cuenta que las constructoras pues, muchas veces en varios meses pues, tienen sequía, no tienen ingresos, y hasta que logran terminar la obra y comenzar a vender los departamentos, edificios, casas, etcétera, o inmuebles, en pocas palabras, pues ya es cuando empiezan a tener pues ingresos, ¿no? Entonces, cuando tienen los ingresos, pues sí, se disparan. Entonces, cuando tenemos solamente el modo presente, no nos permite tener una visión más amplia de cómo se encuentra la situación de este cliente. ¿A qué me refiero con esto? Que no sabemos si va mejorando, si va creciendo o si va decreciendo. Entonces, por eso también hay que hacer un análisis horizontal, en la cual se estudian efectivamente los estados financieros, no solamente del último mes o del último trimestre, o bimestre también puede ser, sino ya vamos más allá, del último año, 2 o hasta 3 años. Así nos podemos dar una idea si la empresa pues va teniendo buen crecimiento y por lo mismo, si vemos que tiene un buen crecimiento, puede ser un excelente cliente en la cual nosotros podemos contratar y pues también ver que hay una menor probabilidad de que empiece a caer en incumplimientos de pago. Caso contrario, si vemos que va decreciendo, que cada vez va teniendo menos ingresos, pues ahí obviamente pues sabemos que es un cliente que va a la baja. Entonces, pues no es tan conveniente pues, llegar a autorizar un crédito a este tipo de clientes que está teniendo ventas en decrecimiento. Entonces, por eso es muy importante no solamente hacer el análisis vertical, que luego es muchas veces lo que muchas financieras hacen, solamente analizan el momento presente. Por eso es muy importante tener un horizonte para ver cómo ha sido el comportamiento, por lo menos del último año. Ya si puedes hacerlo de 2 o 3 años, sería mejor. Aquí, por ejemplo, una herramienta poderosa para hacer análisis, eh, antes de dar un crédito, por ejemplo, es el reporte de buro de crédito o de círculo de crédito. ¿Por qué? Porque en los reportes que ellos te dan, tú puedes ver cómo ha pagado en los últimos 24 meses cada una de las deudas o de los créditos que está pagando tu cliente. Entonces ahí tú puedes ver si ha pagado puntualmente, cuánto es lo que tenía al inicio o cuánto es el monto que le prestaron cuando adquirió ese crédito y cuánto es el saldo actual que presenta al día de hoy. Si se ha disminuido o sigue casi igual,
Entonces, también eso nos da un panorama porque nos permite saber cuál es su nivel de endeudamiento. Si vemos que sus deudas casi hasta el tope, pues quiere decir que está sobreendeudado. Entonces, si vemos que está sobreendeudado y su nivel de recursos apenas le alcanza para cubrir, digamos, las mensualidades o pagos mínimos, pues es un cliente que está creando una bolita de nieve y que conforme vaya transcurriendo el tiempo, pues se va a hacer una bola enorme, va a reventar y va a empezar a tener problemas con sus pagos, ¿no? Entonces, son de los problemas que hay que estar analizando dentro del reporte de crédito, por eso es una herramienta muy útil que ustedes pueden utilizar a la hora de hacer un análisis con un cliente. Entonces, bueno, por eso es muy importante el análisis vertical y el análisis horizontal. Ahora, vamos a continuar. ¿Cuáles son los dos principales estados financieros que vamos a analizar? Bueno, en primer término, pues el balance general y el estado de resultados. ¿Cuál es la diferencia de uno y del otro? En el estado de resultados, lo que nos va a ayudar a interpretar es ver la capacidad de la persona o de la empresa para generar riqueza. Ahí prácticamente cuántos son los ingresos que tuviste, cuáles son los gastos que realizaste en ese mismo periodo y cuál es la diferencia o el resultado que obtuviste de esa operación. Si tuviste saldo a favor, bueno, pues ya tienes utilidades, eres una persona o una empresa que tiene capacidad de generar riqueza. Si tuviste saldos negativos, bueno, pues obviamente estás administrando mal mal tus finanzas o no, algo está fallando en la operación o en la planeación de tu negocio, por lo cual sí necesitas hacer medidas correctivas, porque si sigues teniendo déficit, pues es obvio que la empresa va a llegar a quebrar. Entonces, en el análisis financiero del estado de resultados o de pérdidas y ganancias, confirmo, nos ayuda a ver la capacidad para generar riqueza. Ahora, en el balance general, que es el que tenemos ahorita, nos va a ayudar a interpretar la capacidad de acumulación de riqueza, en la cual aquí vamos a tener los activos que tiene hoy en día y de los activos, cuáles son sus pasivos y el capital social, que el capital social es el patrimonio que ha estado acumulando, bueno, que tiene la empresa hoy en día. Entonces, vamos a ver, activos. Principalmente está el activo circulante, que son todos los movimientos que tiene la empresa a corto plazo, obviamente ingresos, principalmente ventas, cobranza o cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasivos, también tenemos las deudas a corto plazo para cubrir las obligaciones que tiene. Lo que yo les decía, nosotros pues, validamos cuánto es lo que se facturó, de eso que se facturó, cuánto es lo que tuvimos de ingresos, cuánto es lo que tenemos por cobrar, corto plazo también, y ya podemos, es la riqueza que generamos durante el mes. Ahora, de eso que generamos, cuánto es lo que estamos pagando, entre nóminas, rentas, etcétera, etcétera, ¿no? Corto plazo. Aquí proveedores y acreedores principalmente, o los impuestos. Entonces, activo circulante y pasivo circulante son los ingresos y los egresos que tuvimos a corto plazo. Luego está el activo fijo, que son todas las posiciones que tenemos, como edificios, equipo de transporte, maquinaria especializada, etcétera, etcétera, ¿no? O inmuebles, terrenos, etcétera, etcétera. Activo fijo. Entonces, esos activos no es tan fácil venderlos o que se muevan. Que se muevan me refiero a que lo conviertas en dinero. O sea, si tú quieres vender una casa o un terreno que tienes en propiedad, si tú lo quieres convertir en liquidez, obtener el cash, pues vas a tardar cierto tiempo en lograr concretar la venta y en que obtengas convertirlo en efectivo. Entonces, eso ya es a largo plazo. De igual forma, también tenemos pasivos a largo plazo, corto plazo y largo plazo.
y son deudas que ya tenemos, pues, normalmente, pues, a partir de un año, normalmente entre 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, aquí, deuda a corto plazo, deuda a largo plazo. En activo tenemos la riqueza que se genera a corto plazo, lo que hemos acumulado a largo plazo, y diferido, que son otros beneficios como seguros, ¿cómo se llama? Principalmente, o intereses también pueden aplicarse aquí en activos diferidos, que no van tan relacionados con la actividad principal del negocio, ¿no? Entonces, prácticamente activo es toda la riqueza que tiene la empresa, corto, mediano y largo plazo, y aquí en el pasivo son todas las deudas que tenemos, tanto a corto y largo plazo. Y es en parte con la ilustración que les mostré en un inicio. En activo, pues es todo el patrimonio, toda la riqueza que hemos generado. Pero de lo que yo tengo, ¿cuánto es lo que debo? Si se recuerdan en la imagen que vimos al inicio, pues sí, el Juanito tenía su mansión, su carro de lujo, pero pues estaba sobreendeudado, ¿no? Prácticamente debía hasta las próximas 7 generaciones. Entonces, pues aquí eso se puede visualizar en el, en el balance general. Caso contrario, en el caso de Pedro, que vemos que tiene a lo mejor una vida más sencilla, pero pues ahí la ventaja es que todo se está yendo a su cuenta bancaria, ¿no? En el ejemplo que les puse. Bueno, pues sí vemos que tiene su carro, su casa, tiene todo en sus cuentas bancarias, o sea que aquí tiene pues bastante recursos en sus activos, y en pasivos, pues, si tiene cero deudas, pues está excelente, o sea, es una persona que tiene una liquidez y una solvencia impresionante, y pues son los clientes que uno quisiera tener, ¿no? Y aquí tomen en cuenta, bueno, muchos de ustedes saben, la suma total de sus activos debe ser igual al total de los pasivos más el capital social para que nos cuadre este balance. Entonces, si se dan cuenta, en el balance lo que nos va a ayudar a interpretar es la capacidad de acumulación de riqueza. Y de esa acumulación que yo tengo, nos va a ayudar a indicar qué tanto debo. Ahora, también aquí, obviamente, cuando empezamos a hacer análisis financiero, no hay que quedarnos o darle el total, el 100% del peso de la decisión a esta parte. ¿Por qué? Porque si nos vamos únicamente con puro análisis financiero, sin consultar buró de crédito, por ejemplo, podemos ser víctimas de fraudes. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones nos hemos topado con usuarios nuestros que nos piden ayuda para que les demos nuestro punto de opinión o nuestro criterio con relación a un cliente, ¿no? Que le está pidiendo crédito. Vemos sus estados financieros, la verdad está impecable, generación de riqueza bastante bueno, tiene muchos activos o posesiones, etcétera, etcétera. Todo pinta súper bien, ¿no? Pero ya cuando checamos su historial crediticio, pues vemos que tiene un chorro de quitas, quebrantos, claves con la cual ya ha ocasionado varios quebrantos. Entonces, aquí hay que contemplar este otro aspecto, porque a lo mejor financieramente el cliente está excelente, pero en voluntad de pago o en su moral, pues prácticamente está del asco, ¿no? Porque, o sea, sí tiene los recursos, pero ya vimos por qué tiene recursos, porque pide créditos y no los paga. Entonces, ahí cuando checamos su historia crediticia, pues es cuando salen todos sus trapitos al sol. Entonces, por eso, he ahí la importancia de no solamente hacer el análisis financiero, sino también hacer un análisis crediticio apoyándonos con la parte de un reporte de crédito, que en este caso puede ser de buró de crédito o círculo de crédito. Entonces, he ahí la importancia, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si realmente estos estados financieros que nos está entregando el cliente son verídicos, que no estén maquillados o que nada más los haya hecho para nosotros con información, pues obviamente alterada y no es verídica?
Bueno, hay dos opciones. Una, lo pueden solicitar que estén certificados. Normalmente puede ser por medio de una firma importante o despachos importantes como Ernest Young, Deloitte, Pricewaterhouse, ¿cuál otra está? Garrido Licona, por ejemplo. Entonces, donde ellos pueden certificar que los estados financieros pues realmente son verídicos y que no han sido alterados. Esa es una forma. Otra forma es también solicitar una investigación o solicitar un reporte financiero de... Normalmente eso aplica más para empresas, como en el caso de Dun & Bradstreet o Círculo de Proveedores. Estas dos empresas se dedican a hacer ese tipo de investigaciones. Ustedes le indican qué empresa es la que quieren investigar, les proporcionan algunos datos de contactos con quién se pueden acercar y ellos ya se encargan de hacer esta investigación, donde ya te dicen cómo se encuentra cuál es la situación actual de la empresa, su nivel de riesgo, cómo se encuentra con relación a sus estados financieros, quiénes son sus principales clientes, principales proveedores, con qué sucursales cuenta, con cuáles son las cuentas bancarias con las que opera dicha empresa, cuál es su estructura organizacional. Normalmente esos reportes son muy completos y van acompañados también inclusive por fotos donde validan tanto exterior del domicilio de la empresa y en caso de que se los permita, pues fotos al interior de la organización del cliente que ustedes quieran investigar. Obviamente esos reportes sí son muy costosos. Número uno de los factores que involucran pues es la distancia, ¿no? No es lo mismo investigar un cliente aquí mismo en la Ciudad de México que en Chihuahua, que en Mérida, por ejemplo, que en Estados Unidos, Europa, o algún otro país de Asia, África, o sea, esos criterios pues probablemente van a afectar el costo, ¿no? Pero digamos que normalmente, ahorita yo creo que como a partir de una investigación te puede costar a partir de 3,500, 4,000 pesos, siendo que está cercano, ¿no? Entonces, bueno, son las dos formas en que ustedes pueden cerciorarse que sean verídicos. Uno, que estén certificados los estados financieros que les estén entregando. Dos, también que por medio de estas firmas, ¿no? Otra forma de apoyarse, pues es también con la última declaración anual, más bien del último ejercicio fiscal, porque obviamente debe de cuadrar los estados financieros con la declaración que hizo. Antes, pues tomen en cuenta que sí se podía, no, las empresas tenían la contabilidad interna y la contabilidad para Hacienda, pero ya ahorita con tantos candados que ha puesto Hacienda, pues ya todo se está unificando y pues lo que tú tienes es lo que también, bueno, lo que tienes a nivel interno, pues es también lo que estás declarando con Hacienda, ¿no? Entonces son formas de validar o apoyarse para cerciorarse de que los estados financieros que les están entregando pues son reales. Aquí, bueno, el estado de pérdidas y ganancias, que era lo que les decía, vemos los ingresos, que normalmente son por ventas, cuál es el costo de esas ventas, que nos va a dar un resultado, ventas menos costos, nos va a dar una utilidad antes de todos estos gastos, ¿no? De los gastos de operación, gastos administrativos, puede haber otros más, ahí nos va a dar otro resultado. Luego aquí podemos agregar otros intereses, que puede ser por ventas de activos, intereses financieros, porque estamos invirtiendo, un ejemplo, pues en CETES. Y aquí vamos a restar también los gastos financieros, que puede ser gastos por un crédito, los intereses que estamos pagando, otros gastos, y aquí ya nos va a dar un resultado antes de impuestos. Luego aquí bueno, le restamos el impuesto al activo, el PTU, ISR, y aquí ya nos va a dar un resultado neto, que lo ideal pues, es que sea positivo, ¿no? Entonces, ese es el que les decía, el estado de pérdidas y ganancias, o el estado de resultados, nos va a indicar la capacidad de generar riqueza. Lo que tú vendiste o los ingresos que tuvo la empresa, le restamos todos los gastos que tuvo en ese ejercicio
Aquí, por ejemplo, vemos que estamos haciendo del 2016, 17 y 18, estamos contemplando 3 años. En lugar de irnos con un solo año, estamos teniendo un panorama más amplio, horizontal, de años anteriores. En este caso son 3. Entonces aquí podemos ir visualizando cómo le fue en el 2016, 2017, 2018, que en este caso pues ya sería 2020, 21, y cómo se encuentra o cómo está progresando ahorita el primer cuatrimestre o el primer trimestre del 2022. Y podemos ver si va teniendo crecimiento o si va teniendo va disminuyendo en sus ingresos, con sus utilidades. Entonces, por eso es muy importante no solamente tener un análisis horizontal, sino también un análisis vertical. Aquí, bueno, pues ya les puse un ejemplo. Obviamente, aquí metimos nombres para cuidar la confidencialidad, pero bueno, aquí podemos ver activo circulante, activo fijo, otros activos que sería diferido. Aquí pues esta empresa vemos que tiene pues, 41 millones y aquí, por ejemplo, vemos 41 millones de activos y pasivos 33 millones, casi 34 millones. Esto es donde vamos a empezar a hacer los análisis correspondientes. De lo que yo tengo, 41 millones, ¿cuánto es lo que debo? Entonces, ahorita vamos a empezar a hacer algunos análisis financieros para que tengan una idea. Y aquí, obviamente, si sumamos el capital, vemos que nos está cuadrando. Pero no se preocupen, ahorita más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer análisis financieros, que son los más comunes que hacemos hoy en día, ¿no? Aquí del estado de resultados. Imagínense, tiene ventas de 53 millones, casi 54 millones. Obviamente vamos a restar todos estos gastos y vemos que su resultado, este es el resultado mensual, este es de la operación, aquí está. No hay que guiarnos con esto, porque aquí dice resultado mensual, que es mucho menor. Pero utilidad o pérdida de la operación es 1.251.000 pesos. O sea, del año. Y ya si restamos el ISR y la utilidad, no, pues sí, 226.000 pesos. O sea, imagínense todo el volumen de ventas que tiene para el poco beneficio que genera. Entonces, imagínense, o sea, sí tiene capacidad de generar riqueza, pero es muy poca en comparación con las ventas. O sea, ni siquiera es el 10%. Entonces, imagínense, si ustedes, o sea, ya libres, ya restando ICR y PTU, sí, 226.000 pesos. Sí, porque aquí, o sea, la utilidad, vemos que es 1.251.000 pesos. Y ya si descontamos el ISR y el PTU, que son casi 1.000.000 de pesos, sí, 226. Ok, entonces vean, eso es lo que le resta, o la utilidad que genera esta empresa. Y si le está solicitando, no sé, 5 o 10 millones de pesos, pues yo sí la pensaría, porque sí está muy apretado en sus finanzas. Y a mí no me gusta mucho cuando están muy apretados en sus finanzas, porque cualquier evento extraordinario que llegue a tener, ¡pum!, pierde el equilibrio y es cuando empieza a tener problemas de pagos. Entonces, no solamente hay que ver que genere riqueza, sino que genere la suficiente riqueza para ir cubriendo con sus obligaciones. Ahora aquí está, ¿no? Vamos a ver algunas fórmulas. Lo que nos interesa, si queremos prestarle a alguien, pues es su nivel de endeudamiento. En finanzas personales, se recomienda que las personas no tengan una deuda mayor al 30% de su ingreso mensual. ¿A qué voy con eso? Si yo gano 10,000 pesos mensuales, para que mis finanzas sigan estando sanas, pues no me debo de endeudar más de 3,000 pesos.
Si yo gano lo doble, 20,000 pesos, bueno, lo recomendable es que tenga, destine parte de mis ingresos a deudas hasta 6,000 pesos. Si yo llego a rebasar ese porcentaje, ahí pues obviamente me voy a empezar a meter en problemas. ¿Por qué? Porque ya casi todo el ingreso que yo voy a tener, pues lo voy a estar destinando a pago de deudas y no me va a alcanzar a cubrir mis necesidades o mis gastos de operación del mes correspondiente. ¿Sale? Entonces, aquí hay que cuidar esa regla. Al menos en empresas puede variar un poco, principalmente por el sector o la industria en la que se esté moviendo, ¿no? Hay empresas que manejan, por ejemplo, todos los que manejan commodities, hay un porcentaje de utilidades muy pequeño, porque ahí lo que se va es por volumen. Hay otras empresas, otros sectores que las ventas que tienen son extraordinarios. Un ejemplo, pues, como el caso de Apple. O sea, los teléfonos celulares, tablets, computadoras, etcétera, etcétera, que ellos venden, tienen márgenes muy altos de utilidad. En cambio, las empresas petroleras, que es un commodity, pues vemos que el porcentaje de utilidad que tienen por venta de barril no es tanto, pero se compensa por el volumen. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí hay que contemplar esos factores. Por eso les decía, en finanzas personales, o sea, personas físicas, como todos nosotros, lo recomendable es que nos endeudemos hasta un 30%. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa saber para conocer el nivel de endeudamiento? Tenemos pasivo total, o sea, todas las deudas que yo tengo, entre activo total, toda mi riqueza que he acumulado. Entonces, si hacemos la división, nos va a dar un nivel de endeudamiento. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tenemos 10,000 pesos, pero no tenemos deuda. Entonces, aquí tenemos unas finanzas sanas porque no debo nada. Aquí, caso contrario, activo total 1,000 pesos y de deuda debo 50,000 pesos. Entonces, aquí estoy endeudado 50 veces más de lo que yo tengo. Aquí, por ejemplo, tengo un activo de 10 millones, bueno, está muy drástico, y debo dar más 2,000 pesos. Pues bueno, obviamente aquí va a ser 0,00 punto y algo, ¿no? Pero aquí lo ideal es que siempre en el resultado que nosotros estemos obteniendo, al dividir nuestros pasivos entre el activo total, no rebase el 30%. Si a lo mejor, si ya tenemos 35, 40%, digamos que de 30 para abajo estamos en zona verde. Si de 31 a 40, digamos que estamos como que en zona amarilla. Y si ya nos empezamos a endeudar de 41 para arriba, pues obviamente ya va a ser rojo y hasta rojo intenso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que evitar? Que nuestros clientes no estén sobreendeudados. Entonces aquí el parámetro por lo menos es un 30%. Hay que ajustarlo también dependiendo de la industria, en el caso de empresas. Luego nos vamos con la solvencia. Aquí sería al revés. El activo total entre el pasivo total. En la fórmula anterior era pasivo total, o sea, todas nuestras deudas entre nuestros activos. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo. Aquí tengo un activo de 10 pesos. O tengo 10 pesos en mi bolsillo. Pero de esos 10 pesos debo 1 peso. Entonces, aquí lo que nos va a estar indicando que tenemos una capacidad de cubrir 10 veces la deuda que tengo actualmente. Entonces, entre más elevado sea este número, pues quiere decir que tengo la solvencia o la capacidad suficiente
para cubrir las deudas que tengo. Aquí vamos a ver el de acá abajo. Vemos que tengo un activo de 10 millones y pasivos de 2.800.000 pesos. Entonces, al día de hoy, la riqueza que yo tengo me alcanza para cubrir hasta 3 veces, casi 3 veces y medio, la deuda que tengo hoy en día. Entonces, aquí la empresa sí genera la suficiente riqueza para cubrir todas sus deudas, todas sus obligaciones. Entonces, aquí el resultado, entre más alto sea, quiere decir que está mejor financieramente la organización o la persona para cumplir con sus obligaciones. Aquí tomen en cuenta que la solvencia y la liquidez es prácticamente lo mismo, la capacidad que yo tengo para cubrir mis obligaciones. Tomen en cuenta que la liquidez es a corto plazo y la solvencia es a largo plazo. En el caso de la liquidez, en lugar de ser activo total y pasivo total, sería activo circulante entre pasivo circulante. Aquí, como estamos contemplando todo, pasivo tanto a corto plazo y a largo plazo, pues es total, y activo circulante, también activo fijo y activo diferido. O sea, estamos contemplando todo. Por eso aquí es solvencia. ¿Sale? Porque es a largo plazo. ¿Sale? Entonces, bueno, la liquidez es a corto plazo, la solvencia es a largo plazo. ¿Sale? Entonces, como lo repito, entre más elevado sea este número, es mejor. Ahora vamos a la prueba de ácido, que de hecho es lo mismo que la fórmula anterior. Activo circulante menos pasivo circulante, pero al resultado de esto le vamos a restar los inventarios. ¿Por qué? Porque el inventario pues es dinero que tenemos parado. Entonces siempre va a estar ahí. Y cuando vendemos algo, pues también tenemos que cubrir ese inventario normalmente. Entonces, la prueba del ácido es dividir activo circulante entre pasivo circulante. Al resultado de eso, bueno, pues ya le vamos a restar el inventario. Entonces, a 11.493.500 lo dividimos entre 1.411.260 pesos. Al resultado de eso le restamos 1.000.000 y ya nos va a dar este factor. Que de igual forma, aquí lo ideal es exactamente lo mismo. Entre más elevado sea este factor, este resultado que nos esté dando, quiere decir que genera suficiente riqueza para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo. O lo podemos ver de otra forma. Por cada peso que yo gasto, genero 7 veces más riqueza. Eso es otra perspectiva, otro panorama. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que está casi parejo. 3 millones a 1.500.000. Casi 1.500.000, ¿no? Entonces, por cada peso que yo debo, pues gano 67 centavos. O sea, es poca la utilidad que genero en ese ejercicio, pero sí tengo capacidad de generar riqueza. Entonces, obviamente, aquí lo que buscamos es que sea más elevado, como en este ejercicio del 2020. 2021 ya disminuyó. Déjenme muevo. Acá, ahí está. Entonces, por ejemplo, vemos que en el 2020 este cliente pues, fue súper bien. Generaba suficiente riqueza para cubrir sus obligaciones. El año pasado, que por la contingencia, lo que ustedes quieran, bueno, sí tiene todavía capacidad de generar riqueza, pero ya está casi en tablas, o sea, es muy mínimo. Y a lo mejor lo que va en el año, pues apenas está sobresaliendo la empresa, ¿no? Está subsistiendo o sobreviviendo. Tiene muy poca capacidad de generar riqueza. Entonces, para darle un crédito, sí estaría muy complicado, porque no tiene tanta capacidad. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿yo qué buscaría para dar un crédito? Si yo veo que alguien está en esta situación, pues sí buscaría que, por ejemplo, puede ser que tenga un proyecto, porque acuérdense que para analizar una empresa hay análisis cuantitativo, que es lo que estamos haciendo, y cualitativos.
Los cualitativos, pues también toman en cuenta, pues, los proyectos, los contratos que va teniendo la empresa que nos pueden ayudar a tener un panorama si va a tener crecimiento o decrecimiento. Vamos a suponer que ya nuestro cliente es Apple, que a lo mejor los iPods vemos que ya están bueno, que ya están de salida, pero acaba de sacar el nuevo iPhone, que fue lo que sucedió hoy, hace pues, años, ¿no? Cuando hicieron el lanzamiento del iPhone, pues es un proyectazo que pues, tenía unas perspectivas de ventas impresionantes que de hecho las rebasaron. Entonces, a lo mejor si esa empresa, digamos, hubiera estado en esa situación que apenas está subsistiendo, pues porque está invirtiendo en proyectos, está desarrollando software, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que genera la empresa lo está reinvirtiendo en ella misma y es para el lanzamiento de un producto que tiene muy buenas perspectivas de venta en el mercado, pues a lo mejor yo sí podría pues, darle un préstamo para darle ese punch que requiere, pero pues también yo me tendría que proteger. O sea, yo tendría que solicitar pues garantías, avales, pagarés, etcétera, etcétera. Porque sí veo que es muy riesgosa la operación que está teniendo esta empresa. O sea, un mes con que tenga un déficit de ventas y conserve los mismos gastos o se incrementen los gastos, pues aquí va a salir negativo. En cambio, si vemos que tiene que hubiese sido esta situación en este 2022, pues yo diría, no, bueno, si llegase a incrementar mucho sus gastos, bueno, siempre y cuando a lo mejor cuide su factor 2 a 1, o sea, que por cada peso que gaste me genere 2 pesos de riqueza, bueno, pues ya sé que le va a sobrar uno. Pero aquí tiene 7, entonces si hubiese sido este escenario, bueno, pues ya la cosa sería muy distinta. ¿Sale? Entonces, bueno, esas son las principales fórmulas que analizamos dentro del análisis financiero o que contemplamos dentro del análisis financiero. Pues prácticamente eso sería lo que vimos en el curso, en la cual vimos pues los pautas principales, algunos conceptos, principalmente la liquidez, la solvencia y la rentabilidad. También vimos el apalancamiento financiero y lo que es el capital del trabajo. También vimos los dos tipos de análisis. El análisis interno, que nos va a ayudar dentro de la organización a los puestos directivos o a los altos mandos, tener un panorama de cómo está hoy en día la situación financiera de la empresa, para también saber si donde estamos actualmente no vamos por buen camino para lograr los objetivos de este año, ¿no? O de un periodo en específico. Y a nivel externo, que esos financieros nos va a servir tanto para nuestros proveedores, para que nos autoricen un crédito, para nuestros clientes, para ver si tienen la capacidad de cubrir una nueva obligación de crediticia, para nuestros socios o inversionistas que quieren aportar capital, porque obviamente ellos van a querer invertir en un negocio donde pues genere beneficios, no van a invertir su dinero en algo que ya va de salida o que no está generando los rendimientos o beneficios que uno desearía. O de hecho también les ayuda en la toma de decisiones para saber dónde colocar su dinero. A ver, ¿qué negocio es el que me genera más beneficios? Este me genera 5%, pero este me genera un 20, 30%. Bueno, obviamente entre más riesgo, mayores beneficios, entre menos riesgo, menos beneficios. Eso es algo que también hay que analizar. Por eso es muy importante checar todos estos estados financieros para ver cómo está la situación actualmente de la empresa. Y con nuestras autoridades, que a todos, nadie se salva de pagar impuestos, entonces ahí Hacienda, pues, de los ejercicios, por lo menos de cada mes, pues ve cuál fue el resultado de tu operación y Hacienda, de hecho, ya sabe cuánto es lo que debes de pagar. Nada más que te pide que hagas tu declaración correspondiente y, bueno, hagas el mismo pago del periodo, ¿no? Entonces, bueno, tipo de análisis internos y externos. Y los métodos, está el vertical, que solamente contemplamos el periodo actual, puede ser del mes, del bimestre o del trimestre, del último trimestre, o puede ser un panorama más amplio.
donde podamos ver cómo ha sido la trayectoria anterior del cliente y con eso podamos hacer una proyección de cómo se va a comportar en los próximos años, en un tiempo futuro. Entonces, la horizontal nos va a ayudar a detectar si el cliente va creciendo o si la empresa va en decadencia. Entonces, por eso es muy importante hacer un análisis horizontal. De hecho, si ustedes contratan los servicios de Dun & Bradstreet o Círculo de Proveedores, ellos les requieren información de los últimos 3 años y de los últimos 3 meses de sus clientes para poder hacer todos estos análisis. Luego vimos los estados financieros, el cual es el balance general, que es el documento que nos va a indicar la capacidad de acumulación de riqueza de la persona o de la empresa y de lo que tiene, qué tanto debe. Que ahí podemos ver si realmente es un falso rico. ¿Por qué? Porque lo que tiene, todo lo debe. O en su defecto, si es un rico auténtico, que no está aparentando. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene 0 deuda o muy poca deuda en comparación con lo que tiene. No es lo mismo decir, tengo 2 casas que no las debo, ya están liquidadas, ya tengo escrituras, no tienen gravamen ni nada. A decir, tengo 10 casas, pero las 10 las estoy pagando a crédito. Y pues ahí, si sacamos el total de todos los pagos que tiene que realizar el cliente, pues obviamente vamos a ver que tiene una deuda así y el valor de las casas está por acá, ¿no? De hecho, si a la hora en que uno solicita un crédito hipotecario, sin adelantar mensualidades, se cumple todo el plazo, vas a terminar pagando 2 o hasta 3 veces el valor de la casa. Entonces, por eso es muy importante el balance general, porque ve la capacidad de acumulación de riqueza y esa acumulación que tú tienes, qué tanto debes. Ahora, el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados nos va a ayudar a conocer cuál es la capacidad de generación de riqueza de la persona o igual de la empresa. ¿Cuáles fueron tus ingresos? De esos ingresos, ¿cuáles fueron tus gastos? El resultado de esa resta, vamos a ver si tuvimos utilidad o pérdida. Que lo importante que hay que visualizar es que tenga capacidad de generar riqueza. Pero también vimos que no es lo mismo generar poca utilidad a generar pues, márgenes más, o tener capacidad de generar riqueza a grandes volúmenes, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente esos son los estados financieros. Ese es el objeto y esa es la forma en que se debe de interpretar o la perspectiva que debemos de tener. ¿Qué tanta riqueza genera? Que aquí tomen en cuenta que el combustible de todos los negocios pues es la liquidez. Tener el dinero en el banco o en efectivo para poder pagar y cumplir todas nuestras obligaciones. Porque tampoco de nada sirve tener tantas propiedades, llamémosle terrenos, edificios, casas, equipo de transporte, equipo de cómputo, maquinaria y demás, si no tengo liquidez. O sea, no tengo dinero en efectivo o en la cuenta bancaria para ir cubriendo todos nuestros gastos. Me tendría que estar deshaciendo de mis activos para venderlos y una vez que los venda, pues poder cubrir todos los gastos de la operación de la empresa, que vende siendo las deudas a corto plazo. Entonces, por eso es muy importante validar la capacidad de generación de riqueza, para validar que tenga la liquidez suficiente para cubrir con sus obligaciones. Porque en caso de que no tenga liquidez, pues lo más seguro es que va a tener que irse deshaciendo de sus propiedades y es lo que hemos visto, que luego cuando la gente no tiene dinero a la mano, tiene que rematar sus bienes inmuebles, sus carros, sus pertenencias, para obtener la liquidez en ese momento. Entonces, por eso es muy importante, y de hecho para mí, si ustedes me preguntan para ti cuál es más importante, bueno, de hecho los dos son súper importantes, el balance general y el estado de resultados, o el estado de pérdidas y ganancias. Pero para mí es más indispensable ver que tenga la capacidad
de generar liquidez, porque si no, va a tener que estar vendiendo sus activos para poder estar cubriendo con sus obligaciones. ¿Sale? Y bueno, ya vimos algunas fórmulas de análisis financiero que espero que les haya sido claro, ¿no? Ahí, prácticamente eso sería todo lo que vimos en este webinar. De hecho, si les agradó este webinar o si tienen alguna duda, con mucho gusto les voy a responder. De hecho, mañana tenemos un curso de otorgamiento de crédito y dentro de este curso vamos a ver todo el proceso crediticio desde que tienes contacto con el cliente, qué documentación o qué le vas a requerir antes de darle un crédito, cómo vas a hacer el análisis de evaluación del cliente, que dentro de ese análisis pues, está esta parte, más que lo vamos a ver de una forma más completa para tener una perspectiva más clara del cliente. Vamos a ver una parte de buró de crédito que es súper indispensable en el proceso de otorgamiento de crédito, el blindaje o protección jurídico, principalmente estableciendo contratos, pagarés, en qué momentos vas a requerir garantías, en qué momentos vas a requerir aval, y definir cuánto le vas a prestar al cliente. Pero luego también es una de las preguntas, oye, ¿cuánto le voy a prestar al cliente? Ah, bueno, pues con base a estos análisis que vimos, por ejemplo, dentro de este webinar, vamos a definir cuánto prestarle. Y el proceso de la cobranza, que también forma parte del ciclo crediticio, porque ya una vez que se recupera o el cliente liquida el crédito, no se termina ahí. Hay que hacer que repita el ciclo crediticio nuevamente este cliente, porque entre más veces esté repitiendo el ciclo crediticio con nosotros, pues obviamente va a dejar más beneficios para la empresa o para la organización o para la persona que esté realizando este ciclo crediticio. Y obviamente, ¿cómo se va a repetir? Con las recontrataciones. Pues es muy importante las recontrataciones. Entonces, es el día de mañana este curso, que sería jueves 21, y sería a las 4 de la tarde. Este curso es totalmente práctico. No vamos a ver muy poco de teoría, pero lo que me interesa es irnos, ahora sí que, las manos sobre la materia, ¿no? Para que empecemos a ir a aprender, sacar todas las dudas que tengan en ese momento y aprendan todo esto de forma práctica, no teórica. Entonces, es este 21 de abril a las 4 de la tarde, dura 4 horas este curso y de hecho tenemos una promoción especial. Normalmente, si se dan cuenta, los que ya están en proceso de contratación o que han solicitado información anteriormente de este curso, lo tenemos en 3,500, a veces en promoción en 2,500, pero en esta ocasión, por ser Semana Santa, lo estamos dando en 2,000 pesos. Entonces, esta es una promoción adicional que espero la aprovechen y la tomen este curso porque realmente les va a aportar bastante. ¿Salen? De igual forma, eso es bueno, aparte del curso, si ustedes desean que les apoyemos con un diagnóstico de cobranza o un Ay, perdón, me fui por un instante. Bueno, y recuerden, eh,
cualquier duda que tengan con relación a este curso, con mucho gusto les puedo apoyar. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que este webinar que vimos el día de hoy les haya sido de valor. Y cualquier duda, quedo a sus órdenes, amigos. Recuerden mi celular, 55, con Eduardo Rubalcaba, su servidor. Y bueno, pues nos estamos viendo el día de mañana en el curso de otorgamiento de crédito y también nos estaremos viendo en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Vi que había una duda que me habían dicho, sí, en el cabezado dice 1 de enero al 31 de diciembre. Sí, efectivamente, pero ya sí decía resultado mensual, pero si hacemos, yo también me fui con esa finta, pensé que era anual al inicio y ya cuando vi que era resultado mensual dije, no, aquí ya está diferido entre los 12 meses, pero ya vimos el resultado y después de ese resultado vimos que estaban restando el ISR y también estaban restando el PTU. Entonces, si tú sumabas el ISR y el PTU, que es una pregunta que estaba haciendo Heriberto, ya te daban esos 200,000 pesos que estaba generando de utilidad esa empresa en su estado de resultados. ¿Sale? Bueno, entonces es la única duda que veo. Bueno, pues ya sería todo, chicos. Muchas gracias. Cualquier duda me lo pueden comentar por WhatsApp, ¿sale? Y con mucho gusto les puedo apoyar, ¿sale? Que tengan excelente tarde a todos y nos estamos viendo. Hasta pronto.